Hola gente, pues hoy vengo a hablarte de un personaje en la historia del Perú que no es tan conocido. Sin embargo, los pocos estudios académicos e incluso libros sobre la rebelión de Huaraz, sí, porque el hombre estuvo inmerso en la rebelión de Huaraz en el año 1885, pues lo colocan al hombre como uno de los líderes de esa revolución o rebelión, como quieran llamarlo. Y también lo consideran el primer anarquista del Perú. Recuerden que el anarquismo, si bien muchos asocian a González Prada, ya prácticamente después de la guerra con Chile, en los finales de la década del siglo XIX y comienzos del XX, pues tuvo sus manifestaciones años antes, en esos años convulsos post Guerra del Pacífico, en donde pues el gobierno del general Iglesias, para paliar la crisis económica en que se encontraba el Perú, pues no tuvo mejor ideota que pues hacerla pagar pues a los más humildes, eso quiere decir a los campesinos, a quienes aumentaron el impuesto al indio, entre comillas, ese impuesto que era prácticamente por el hecho de solo existir. Estos pues eran obligados a pagar un impuesto, ¿no?, que a finales se les duplicó en una época donde no había trabajo, no había nada, ¿no? Recuerden pues que muy aparte del tiempo de la guerra, pues también la sierra, el habitante de la sierra, el verdadero habitante, el habitante autóctono, pues vivía en condiciones prácticamente de pongaje, o sea, de semi-esclavitud. Recuerden los tiempos de las haciendas y los gamonales, pues. Y pues aquí viene a colación el personaje de quien estamos haciendo el video, porque no se tienen ni fotos, ni siquiera una biografía de este personaje, pero aparece en dos libros principales, que es el Amauta Tusparia de Ernesto Reina, que ya publiqué una reseña por ahí, por hecho un video sobre la rebelión de Huaraz, en que puse como bibliografía ese libro, y el otro pues de Santiago Antunes de Mayolo, natural de Aija, una provincia cercana, un distrito cercano a Huaraz, que también el hombre pues su familia fue testigo de ese levantamiento feroz de los campesinos molestos contra las acciones del gobierno de Iglesias, el general Iglesias. Y pues el año 1885 fue un año muy convulso, el cual pues vio justamente en esta rebelión sus dos líderes, Pedro Pablo Tusparia y Pedro Ucho. Sin embargo, el tercer líder, Luis Felipe Montestruc Limeño, pues muchas veces solamente se le pone como secretario. Sin embargo, el hombre daría la vida en la batalla de Yungay, pues ya con la represión del gobierno. Recuerden que la mayoría, si bien la rebelión fue inmensa, decenas de miles de campesinos peleando pues por sus derechos, recuerden que el gobierno en ese tiempo de Iglesias, para develar, o mejor dicho, para aplastar la rebelión, pues contaba con cañones y pues armas de fuego, ¿no? Metralletas, fusiles, armas de ese tiempo, ¿no? Dada justamente por los chilenos al general Miguel Iglesias. Y es por eso pues que justamente lo que es la rebelión, si bien el hombre se le dice que, muchos dicen que fue el secretario, escribió el legendario periódico El Son de los Incas, en el cual propugnaba sus ideas anarquistas, entre ellas la más elocuente o la más aplaudida fue la del retorno del Incario. En esto pues a raíz justamente de los abusos que cometían los hacendados y gamonales contra los campesinos de todo el departamento de mal llamado Ancash, que no es más que el departamento de Huaylas, ¿no?, el legendario Huaylas. Y pues el hombre, siendo joven, limeño de nacimiento, y por el apellido Montestruc, uno lo asocian a francés, ¿no? Incluso en los libros ya o estudios ya dichos, pues el hombre, muchos lo asociaban con la nacionalidad francesa y con la Comuna de París inclusive, ¿no? Un hecho que sucedió años antes. Pero pues
El hombre fue amigo de Leoncio Prado y viajó justamente al norte, a la Sierra Norte, a Huaraz, para formar parte de lo que fue la resistencia de la Breña. Inclusive tomó armas en la batalla de Huamachuco. Sin embargo, ya con la pérdida de la batalla, pues el hombre se refugió en Huaraz de nuevo y pues viviría en el campo. Ahí vería lo que fue los abusos de que se cometían contra los campesinos, ¿no? Y pues el hombre ya en el año 85 decidió unirse al bando, o sea, era cacerista, pero decidió unirse al bando de Pedro Pablo Tusparia y Pedro Uchu para justamente pues levantarse en armas, ¿no? Porque pues el hombre la tenía bien clara. Unos dicen que fue poeta, sin embargo tampoco no hay o no he encontrado lo que es parte de su obra. Sin embargo, el mismo escritor Ernesto Reina, que hizo un libro más detallado sobre esta rebelión de Pedro, sin embargo, lo pone a Pedro Pablo Tusparia como el líder indiscutible. Habla de Luis Felipe Montestrut como un hombre apasionado y con unas ideas que de veras en ese entonces eran revolucionarias. El hombre era ardiente, era un hombre inteligente, ¿no? A pesar de su juventud, y por eso pues muy aparte de los escritos pues que publicó en El Sol de los Incas, el hombre también fue a la batalla adelante, o sea, no se quedaba solo en palabras, sino fue a la batalla a pelearla, ¿no? Y es ahí donde caería, ¿no? Recuerden, pues, palos, lanzas y pocos armas de fuego contra un ejército que venía de la costa, el ejército pues mandado por el general Iglesias, pues que estaban armados de cañones y muchas armas dadas por los chilenos justamente. Y pues, si bien la batalla o la rebelión fue aplastada y luego brutalmente, una brutal represión, entrando a los pueblos y ejecutando a muchos sospechosos de haber estado en esa rebelión, pues muchos campesinos fallecieron. Se dice que el número fue de 10.000, una rebelión que duró apenas unos meses. Para que se den una idea, pues la guerra con Chile, se dice que hubo 30.000 desvividos en esos prácticamente 5 años de contienda. Sin embargo, en unos pocos meses hubo más de 10.000 desvividos en un pequeño departamento que es Ancash, ¿no? Pueden creerlo, ¿no? Es el glorioso pues ejército de Iglesias, el glorioso ejército peruano pues contra el Perú, ¿no? ¿Quién lo diría, no? Pero bueno, el punto es que a raíz de la represión también fueron confiscadas la mayoría de periódicos pues publicados por Luis Felipe Montestrut, El Sol de los Incas, y pues destruirían también la imprenta de Huaraz, ¿no? Prácticamente la represión, muy aparte de las vidas humanas que se llevaron, pues también hubo una represión cultural. Por eso no podemos saber a ciencia cierta lo que escribía. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, el relato de Reina, Ernesto Reina, escritor arequipeño, que invito a que descarguen sus libros en Time Google Books, algunos, pues al libre albedrío. Y pues Ernesto Reina decía justamente de que Montestrut tenía unas ideas muy locas, ¿no? Para su tiempo, ¿no? En que promovía justamente que el regreso al Ayllu, el regreso de Incarri, ¿no? Un gobierno justamente en que todos fuéramos iguales, ¿no? Y sobre todo que la raza inca, esa raza que ha habitado, o la raza autóctona que ha habitado durante miles de años en esta tierra, ocupe el lugar que se merece, ¿no? Unas ideas muy locas para ese tiempo, ya que el racismo era muy exacerbado, ¿no? Inclusive no solo en la costa, sino en las mismas élites provincianas, ¿no? Los hacendados y gamonales eran como unos pequeños reyesuelos y gobernaban a su antojo, producto de de las ideas locas que tenía Montestrut, y Felipe Montestrut, y también de la misma rebelión de Huaraz. Muchos de estos hacendados fueron ejecutados de una forma en que la verdad, pues, que pagaron sus crímenes con creces.
Y muchos de estos en su tiempo no volverían ya a Huaraz. Inclusive la familia de Santiago Antunes de Mayolo, que es de Aica. Santiago Antunes de Mayolo, para quienes no saben quién fue, pues fue un científico peruano y escribió justamente un libro de la rebelión de Huaraz, ¿no? Un pequeño estudio, se puede decir, porque es corto, en el cual también él habla, siendo natural de Aica, que su familia o muchos hacendados también estuvieron en peligro, ¿no? Él habla de una forma neutra, no una forma del lado de los hacendados, y por eso que por ahí mi respeto a Santiago Antunes de Mayolo, pero él justamente habla también de esa represión brutal que hubo contra todos los hacendados, ¿no? Que cometían exacciones sin parar. Al parecer, en Aica perdonaron a la familia de Santiago Antunes Mayolo porque tal vez no eran tan bárbaros como ocurría tal vez en Yungay o en Caraz o cerca en Recuay también, ¿no? Donde hubo pues brutales pues venganzas, ¿no? Contra esos hacendados, ¿no? Inclusive donde ejecutaban a todas las familias, ¿no? Y pues algo que en el Perú muchas veces se repite conforme toda esta serie de abusos que se ha cometido, ¿no? Muchas rebeliones, ¿no? En las provincias, ¿no? Y pues justamente este autor, Felipe Montestruc, muchas veces muy aparte de la rebelión de Huaraz, que en su momento no estaba tan bien documentada, inclusive historiadores como Basadre ponen un paréntesis chiquitito nomás. Sin embargo, gracias a escritores como Ernesto Reina, pudo verse la luz y pudo saberse la verdad en su momento, ¿no? Pero pues poco se habla de Felipe Montestruc. Ya dije que la rebelión de Huaraz generalmente se la llevan los laureles, Pedro Pablo Tusparia y después Pedro Uchu. Claro que Pedro Uchu fue un personaje sanguinario, ¿no? Si se puede decir, ¿no? Pero también recuerden la venganza que está ardiente en la gente del Ande, ¿no? Pues Pedro Uchu se la cobró, ¿no? Ya haré un video más adelante de Pedro Uchu, que de veras se merecen un video. Pero ahora pues a mi gente de Huaraz, pues tú que por ahí eres de Huaraz, de Yungay, de Caraz, del Callejón de Huaylas, pues si tienes más información de Felipe Montestruc, yo he encontrado apenas los libros que ya dije y también el libro de Alberto Flores Galindo, pues buscando un Inca, que también es un poco corto también, porque da un poco sobre pasajes de esta rebelión, ¿no? Porque ya he dicho pues que la información es escasa. Sin embargo, pues con el tiempo tal vez, si alguno tiene parte de esos periódicos, tal vez se sabrá con el tiempo, no sé, o algunos periódicos que se hayan salvado de la quema o de la destrucción del gobierno de Iglesias, pues se la agradecería, ¿no? Porque sería un documento muy importante para la historia del Perú, ¿no? Pero mientras tanto, pues este video, muy aparte de que también te informe sobre lo que es la vida de Luis Felipe Montestruc. Ya dije que, pues, que fue un hombre que peleó en la campaña de La Breña, amigo de Leoncio Prado, también peleó en la batalla de Huamachuco, pues, y que dio su vida en la batalla de Yungay, en la rebelión de Huaraz. Un hombre que no se quedaba solo en palabras o escritos en su caso, ¿no? Sino también el hombre iba a pelear adelante, ¿no? Y es ahí donde perdería la vida. Pues muy aparte de eso, invito a la gente que pues sepa más de este hombre, porque muchas veces también queda en la colaboración oral, en los relatos orales, pues historias sobre personajes que muchas veces en la historia del Perú es bastante desapercibido. Sin embargo, este personaje es muy importante porque, ya dije, es considerado por algunos estudiosos como el primer anarquista de la historia del Perú. Por eso, gente, pues Luis Felipe Montestruc, aguante pues aguante Huaraz, gente. Pues sin más que decirte, pues nos vemos en otro video. Ay, ay, qué rico chimaichi.